¿Estamos listos para recibir la... ¿Qué pasó? ¿Ya? Dale. Comunidad Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bien, vamos a orar. Te voy a invitar a que me acompañes a orar un momentito más. Te vuelves a poner en pie para que descanse la silla. ¿Cuál silla? Son banquitas. Bueno, ya les contaré por qué nos tocó estar aquí hoy. Pero fue todo un caos en la mañana. Gracias a Dios por este lugar que se nos abrió. Pero siempre nuestras reuniones estaremos en el centro social casi todos los domingos. Pero vamos a orar. Si quieres, extiende tus manos para acá. Padre bendito, en esta hora me pongo en tus manos, Señor, para compartir esta palabra. Te pido, Señor, que unjas mis labios para hablar lo que tú quieres que hable, Señor. Lo que quieres que el mensaje que quieres que tu pueblo escuche, Señor. El pueblo que tú has redimido con tu sangre preciosa, Señor, que seamos enseñados en tu palabra, que seamos bendecidos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora ponemos nuestra mano en nuestro corazón, Señor, y pedimos que prepares nuestro corazón como buena tierra, tierra fértil que escucha tu palabra, tierra fértil, Padre, que da fruto al 100%, Señor, y que esta semilla que estamos recibiendo hoy, Padre, esté siendo una semilla eterna, Padre, que esté transformando, Padre, nuestra vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dale otro fuerte aplauso a la palabra de Dios. No estoy seguro si es la primera vez que me tengo que compartir aquí en el auditorio, pero sí me siento muy raro. Me siento casi como, no sé, como político. Ya vienen las campañas, ¿verdad? Pueblo de México, México, México. Entonces, pero bueno, no sé. No voy a gritar, voy a hablar calmadito. Y me voy a ir rápido porque sé que como dice, los oídos aguantan lo que las sentaderas también. Así que no estamos muy cómodos aquí en esas banquitas. Pero pongamos atención. Recordémonos que allá con Jesús predicaba en un monte y yo no sé dónde se sentaba la gente, ¿verdad? Me imagino que ahí en la hierbita, pero estaban escuchando la palabra de Dios. Y me encanta cómo el Señor nos habla en su palabra de que nosotros ahora estamos llevando su presencia. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, un mensaje que Él siempre decía era: arrepiéntanse, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero Jesús no se refería a un reino terrenal, porque sí está profetizado que un día el Señor va a gobernar físicamente esta tierra. ¿Cuántos creemos esto? ¿Cuántos decimos amén? ¿No te gustaría que no estuviera ni el PRI, ni el PAN, ni ninguno de esos partidos, ni ninguno del que está, y que fuera un gobierno único mundial, pero que sea nuestro Señor Jesucristo el que gobierne, en carne y hueso? Él va a regresar, y eso está escrito en Apocalipsis, tú lo puedes ver, y un día Él va a gobernar esta tierra, porque dice la palabra de Dios que todo dominio, todo pueblo, toda nación se le fue entregada al Hijo del Hombre, y Él está sentado a la diestra de Dios. Dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que está escrito que todo ojo le verá, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y declararán que Jesucristo es el Señor. Amén, amén. Hasta los que lo han negado, hasta el diablo mismo se va a hincar a adorar al Señor, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cuánto decimos amén? Y falta un poco para eso, ¿verdad? Cada vez estamos más cerca. Pero cuando el Señor decía el reino de Dios se ha acercado, ya vimos que no se refería a ese reino físico, terrenal, milenial que va a venir, sino que Él se refería a la presencia de Dios habitando en Él. Porque Él es la escalera que une el cielo con la tierra. Cuando Natanael lo vio, y Natanael dijo, Andrés llevó a Natanael para conocer a Jesús. Y Andrés le dijo: oye, ven, hemos encontrado al Mesías, es un hombre de Nazaret. Y Natanael era un religioso, era un hombre que amaba a Dios,
pero dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Ya te contaré después la historia de Nazaret y por qué decían eso. Pero Andrés no se ofendió, no le dijo, ay, pues vete con tu religión, vete. No, le dijo, pues ven y mira, ven y conoce a Jesús. Entonces cuando fue Natanael, Jesús le dijo, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces, maestro? Jesús le dijo, antes de que vinieras, antes de que Andrés te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Y entonces Natanael dijo, tú eres el Señor, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías. Jesús le contestó, nada más porque te dije eso, ¿crees? A partir de hoy tú vas a ver al Hijo del Hombre muchas cosas mayores que estas, y vas a ver ángeles que descienden y que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Jesús es quien conecta al cielo con la tierra. Pero cuando tú y yo recibimos a Jesús, nos convertimos en ese lugar en donde también vamos a conectar al cielo con la tierra. ¿Sí sabías esto, hermano? ¿Sí habías escuchado esto? ¿Habías escuchado que tú recibes a Jesús y que te conviertes en una embajada de Dios aquí en la tierra? Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios ya no habita en un templo levantado por humanos. Dios habita ahora en templos de carne y hueso. ¿Cuánto decimos amén? Y si Dios habita en ti, si Dios habita en mí, somos como un lugar en donde el reino de Dios se está acercando a la gente. Porque hay gente que no conoce a Dios, pero van a conocer a Dios a través de ti, a través de mí. ¿Cuánto decimos amén? Eso está tremendo, 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 tremendo. Porque cuando tú y yo entendemos esta realidad, ya no podemos ver nuestra vida como antes. Nuestra vida tiene un propósito. Y si Dios dijo, Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, significa que Él está haciendo un trabajo hasta ese tiempo. Y tú y yo tenemos un trabajo que hacer para Él. Amén. Y ese trabajo tiene que ver con tocar, bendecir y sanar a mucha gente, a muchas vidas que necesitan a Jesús. Pero fíjate, te quiero leer algo. El tema de hoy se llama ¿en dónde está Jesús? Porque yo te estoy hablando de la presencia de Dios. Y efectivamente la presencia de Dios está en todo lugar. Dice el salmista David, si fuera a lo profundo del abismo, ahí estás tú. Si subiera a lo alto de los cielos, ahí también estás tú. La presencia de Dios está en todo lugar. Pero existe una presencia en donde Dios se hace palpable en tu vida. Y eso tiene que ver con la unción de Dios sobre tu vida. Amén, amén. Porque no es lo mismo que tú ahora eres hijo de Dios y recibes a Jesús, pero tu mente y tu carne siguen en las cuestiones mundanas y terrenales. Pero cuando tú y yo empezamos a pasar tiempo con Dios, tiempo en su presencia, Él va transformando nuestros criterios, Él va transformando nuestro espíritu, Él va transformando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y entonces ya no vamos a sentir como sentíamos antes, sino que ahora un pedacito del corazón de Dios empieza a palpitar en nuestro corazón. Y lo que a Él le duele, ahora a ti te duele. Lo que a Él es importante, ahora para ti es importante. Y eso sucede cuando tú y yo pasamos tiempo en la presencia de Dios. Pero entonces preguntamos, ¿en dónde está Jesús? ¿Dónde encuentro esa presencia? Yo quiero experimentar a Dios tangiblemente en mi vida. Yo te quiero decir que más o menos a los 15 años de edad, hace poquito, hace como 10, ¿verdad? Yo tuve una experiencia muy fuerte con el Espíritu Santo. Es la experiencia que creo marcó mi vida, porque fue un tiempo en donde yo había pasado un tiempo viendo unos videos de Benny Hinn sobre la presencia de Dios y me metí a orar y a buscar la presencia de Dios. Yo era un joven, era un chamaquillo, pero yo tenía la fe de que yo me podía encontrar con Dios. Y la verdad es que empecé a orar, como había visto en ese video, ahora sí que los pasos del lugar santísimo, del lugar santo, empecé a declarar la palabra de Dios. Pasó el tiempo, no me di cuenta, pero pasó como 1 hora o 2 horas que yo había estado orando. De repente, eso pasó. Me di cuenta que había pasado mucho tiempo. Dije, wow, qué padre, qué bonito, qué padre oré. Pues bueno, ya me voy a dormir. Y entonces cuando yo me acosté en mi cama,
de repente sentí algo pesado que llegó a mi cuarto. Pero algo glorioso, era una presencia tan tangible, era como si yo estuviera siendo abrazado por algo tan poderoso. Yo estaba despierto, no estaba soñando, pero en realidad casi sentía que estaba soñando porque algo me abrazó en ese momento. Yo sentí tan fuerte a Dios como nunca lo había sentido, y era como si Dios me dijera: aquí estoy, yo soy real, tengo un plan para tu vida. Y me quedé dormido, ¿verdad? Obviamente me quedé abrazado, bien dormido. Al otro día yo me despierto como si nada, voy a la cocina a desayunar, me veo una de mis hermanas. Hago un paréntesis, uno de mis pasatiempos favoritos era molestar a mis hermanas, ¿no? Entonces yo paso así por la cocina, me le quedo viendo, y mi hermana se me queda viendo y me dice: oye, hoy no me vas a molestar, ¿verdad? Digo: ¿por qué? Pues es que tienes algo diferente. Le digo: cálmate. Y yo, la verdad, no sé qué vio, pero yo había estado con el Señor, y creo que ese día no la molesté, la dejé descansar. Pero bueno, la cosa es que la presencia de Dios es algo real. El Señor se quiere manifestar en tu vida. Pero obviamente la palabra de Dios dice que andamos por fe y no por vista. No andamos buscando experiencias. Pero cuando tú buscas a Dios, puedes tener una experiencia gloriosa en su presencia. Y yo creo que si tú estás aquí, o si tú estás buscando en este lugar escuchar la palabra de Dios, seguramente en tu vida tú has sentido la necesidad de recibir un toque de Dios. O tal vez ya tuviste un encuentro con Dios y tú quieres más. ¿Cuántos queremos más de Dios? ¿Cuántos no estamos conformes? Digo, estamos a gusto, pero queremos más del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas 15, 14, 16. Lo que habla el Señor acerca de la presencia de Dios. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Este es el pasaje cuando David intenta traer el arca de Dios a su casa. Primero lo intenta con una carreta, la pone el arca en una carreta jalada por bueyes. Pero cuando el arca empieza a llegar a un lugar con piedras y el arca estaba por caerse, un hombre extendió su mano, tocó la presencia de Dios y murió en el acto. Murió en el acto. Y entonces David tuvo mucha tristeza, mucho pesar, porque no pudo llevar la presencia de Dios a su casa. Pero pasó el tiempo y entonces puso a investigar cómo debemos llevar el arca, y ahí encontró que eran los levitas, los sacerdotes, quienes debían llevar el arca en los hombros. Y esto una vez más nos habla, porque el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, de lo que vivimos ahora, que la presencia de Dios no va a estar en un lugar, no la puedes llevar en una máquina o en un carro. La presencia de Dios va en nuestros hombros, va en nosotros, va en nuestro corazón. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y cómo podemos tener más de Dios? ¿Cómo puedo yo tener más de esa presencia, de ese poder de Dios en mi vida? Mateo 11 del 2 al 6. Vamos a ver a un hombre de Dios que fue usado tremendamente por Dios, Juan el Bautista. Él era un hombre que conocía la presencia de Dios. Sin embargo, fíjate lo que pasó él en un momento de adversidad. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjate bien. Juan el Bautista, el hombre de quien Jesús dijo que no había un hombre más grande que él en todos los profetas. Jesucristo dijo: de todos los profetas nacidos de mujer, el más grande de todos es Juan el Bautista. Pero después dijo: pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué dijo Jesús que Juan era el más grande?
Porque todos los profetas habían dicho, ahí viene el Mesías, va a venir el Mesías. Llega Isaías y dice, el Mesías vendrá, sufrirá y llevará nuestros dolores. Jeremías dijo, estaremos alegres porque tiene pensamientos de bien para nosotros. Moisés dijo, vendrá un hombre como yo y será su profeta. Y todos los profetas anunciaron, ahí viene y no llegaba. Pero Juan dijo, ahí viene y llegó. Y Juan dijo, cuando vio a Jesús, Juan dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue el profeta más grande porque no solamente habló la profecía, pero vio el cumplimiento de la profecía. Él no conocía a Jesús. Juan fue enviado a bautizar, pero no se conocieron. Cuando Juan estuvo pasando el tiempo en el desierto, donde Dios lo capacitó para su ministerio. Y cuando él vino a manifestarse, dice la palabra que él preparó los corazones del pueblo para la venida del Mesías. Y él dijo, yo les bautizo con agua, pero viene uno después de mí más poderoso que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y dijo, y él trae su aventador en la mano y va a separar la paja y del trigo. Y el trigo se lo va a llevar y la paja la va a quemar. O sea, Juan estaba profetizando algo bien tremendo de Jesús. Pero Juan no conocía a Jesús. El Señor se lo reveló cuando lo vio que vino a él a bautizarse. Y le dijo, no te bautices, yo quiero ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo, no, conviene que hagamos esto, que cumplamos toda la palabra, debo obedecer. Y él se dejó bautizar por Juan. Juan dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan fue tremendo, fue extraordinario. Sin embargo, Juan representa la ley, el último profeta de la ley. Y como profeta de la ley, él pensaba que Jesús iba a manifestar un reino como el del rey David, y que él iba a cortar la cabeza a los romanos y cortarle la cabeza a todos los desobedientes y mandar al fuego a todos los pecadores y a los justos, traerlos a un nuevo reino de paz. Porque Juan esperaba un reino terrenal. Y Juan tuvo un altercado con un gobernante, por eso no hables más de los políticos. Y le dijo Juan a Herodes que él no le era lícito tener la esposa de su hermano. Y Herodes lo mandó a la cárcel. Y tú sabes la historia. Estaba en la cárcel y pasaba el tiempo y empezó a escuchar lo que estaba haciendo Jesús. Fíjate bien, a mí no me hubiera extrañado que Juan enviara a los mensajeros si no hubiera sabido lo que estaba haciendo Jesús, si hubiera estado incomunicado. Yo hubiera dicho, bueno, ¿cuándo vienen a sacarme? ¿Cuándo viene ese reino que estamos predicando? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo se va a manifestar Dios? ¿Dónde está Jesús? Pero cuando Juan escucha lo que Jesús está haciendo, entra en incredulidad y se tropieza. Y ahí lo dice Jesús más adelante. Juan entra en decir, ¿por qué si yo servía a Dios? ¿Por qué si yo hice todo lo que me dijeron? ¿Por qué si yo he sido un hombre fiel, un hombre de fuego, un hombre como Elías? ¿Por qué estoy aquí en esta cárcel? ¿Por qué si yo denuncié lo correcto y le hablé a ese Herodes, le dije la verdad para su bien, y de todos modos estoy aquí padeciendo esta situación? Y entonces dice, y Jesús ahí sanando a los enfermos y hablándole a la gente y abrazando a los niños. ¿Qué carambas está haciendo Jesús? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¡Ay, caramba! Y sabes una cosa, Juan entró en ese momento a decir, ¿dónde está la manifestación que yo esperaba de Jesús? ¿Dónde está lo que yo le pedí a Dios? ¿Dónde está lo que yo quiero que haga Dios? Y a veces así andamos. Y mira, Juan fue un hombre justo, un hombre recto, que padeció injustamente. Y sabes una cosa, Dios no lo liberó. Dios permitió que pasara sus últimos días en la cárcel y que muriera en la cárcel. Pero antes de eso, Jesús respondió a lo que le dijo Juan. Y le dijo, respondiendo Jesús, versículo 4, le dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oís, que ven y que escuchan. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y luego versículo 6 dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahora, después de esta palabra, Jesús se vuelca a elogiar a Juan y a hablar bien del ministerio de Juan. Jesús lloró por Juan. Cuando mataron a Juan, Jesús lloró por su primo, por él, porque él vio el cumplimiento del parte del padecimiento que Jesús tenía que padecer. El profeta que Dios levantó para anunciar al Mesías también iba a padecer. Juan mismo no lo sabía, pero estaba profetizado. Y Jesús, entendiendo su papel como Mesías, entendía que no era el momento de establecer un reino físico, pero de establecer el reino espiritual que hasta ahora sigue vigente en cada corazón de los que creemos en Él. Amén, amén. Pero ¿qué le costó a Jesús? Le costó su vida, le costó su sangre, le costó que no entendieran su propósito. Y Juan mismo no entendió. Pero ¿dónde está Jesús? Juan se preguntaba: ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Jesús que yo predicaba, que yo creía? Y Jesús le dijo: yo estoy con los rotos, con los enfermos, con los leprosos, con los que tienen necesidad. Estoy con los humildes. Estoy no con los grandes políticos estableciendo un gobierno. No, estoy con la gente necesitada y quebrantada del pueblo de Israel. Estoy con la gente que me necesita, que necesitan un pastor en su alma, porque no sirve de nada que yo establezca un gobierno en la tierra y todos sean libres, entre comillas, cuando en realidad siguen siendo esclavos del pecado. Jesús se lo dijo a los fariseos: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ustedes viven en pecado, y el que practica el pecado es esclavo. Y Jesús vino a traer un reino, primeramente, un reino que se establece en el corazón de cada persona. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Juan? Juan, esto que estás viendo es el cumplimiento de la palabra de Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Pero no mencionó para liberar a los cautivos, porque en ese momento Jesús no estaba liberando el cautiverio físico de Juan, pero Jesús sí estaba liberando su cautiverio espiritual, porque Jesús sabía que el propósito de Juan iba a ser glorificar a Dios con su muerte. Pero él le dijo: yo soy el que tú anunciaste, yo soy el que había de venir. Amén, amén. Y fíjate, familia, a veces pasamos por situaciones que no quisiéramos pasar. No le voy a decir que levanten la mano, pero si te digo levanten la mano, ¿quién ha pasado por algo que no hubiera querido vivir? Todos levantaríamos la mano. Situaciones adversas, fracasos emocionales o familiares, o situaciones de un negocio, o alguna pérdida de un ser querido o de un hijo. Hemos pasado, muchas veces pasamos por cosas y decimos: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué tengo que vivir esto si yo creo que tú eres bueno y quieres darme felicidad, me quieres prosperar, me quieres bendecir? Pero ¿por qué paso por esa situación? Y luego preguntamos: Señor, ¿y me vas a ayudar como yo pienso que me vas a ayudar? ¿Me vas a responder a ese $1,000,000 que te estoy pidiendo, Señor? ¿Me vas a responder a ese trabajo que estoy pidiéndote, que así como yo lo quiero? Y a veces Dios nos dice: no, yo voy a hacer las cosas diferentes, pero yo quiero tratar con tu corazón. Yo quiero que no te tropieces. Por eso dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y Jesús le está diciendo a Juan: te estás tropezando, Juan, te estás tropezando porque tú quieres que Dios haga las cosas como tú te habías imaginado que las iba a hacer. Pero Dios, yo tengo un plan maestro mucho más grande y más sublime de lo que tú estás pensando. Y ese plan
ya involucraba la eternidad. Porque estoy seguro que Juan ahorita está gozoso en la presencia de Dios, entendiendo su papel y lo que le tocó vivir. Pero, y por medio de ese ministerio de Juan, que fue tremendo, pudimos conocer al Mesías. El pueblo de Israel pudo conocer a su Mesías. Muchos lo reconocieron por el ministerio de Juan el Bautista. De hecho, 4 discípulos de Juan el Bautista fueron discípulos de Jesús y luego apóstoles. No sé si sabías esto. Porque vieron a Jesús y Juan les dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos fueron y se fueron con Jesús. Ese era su ministerio. Y por eso cuando estaba bautizando, todavía no estaba encarcelado, le decían sus discípulos: oye, maestro Juan, están bautizando los discípulos de Jesús, la gente se va con Jesús y ya no vienen con nosotros a que los bauticemos. ¿Y qué dijo Juan? Es que conviene que él crezca y yo mengüe. Y entendía su papel. Y tú y yo tenemos que entender que Dios tiene un propósito precioso para nuestras vidas, pero a veces no va a ser como nos la hemos pintado a veces en nuestra mente. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Hay un hombre en la palabra de Dios que también estuvo en la cárcel, y ese hombre fue Pablo. Saulo de Tarso escribió, o el apóstol Pablo escribió más del Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento. Y de eso que escribió, las 3/4 partes las escribió dentro de la cárcel, de la prisión. Él fue apedreado, fue azotado, fue dado por muerto porque lo habían apedreado, lo persiguieron, lo golpearon. Él padeció cosas tremendas, un naufragio, y luego se rescató en el naufragio y lo muerde una serpiente. No, ese hombre vivió una vida tremenda, extraordinaria. Pero en un momento en el que él estuvo en la cárcel, estaba esperando un juicio, estaba esperando la respuesta de alguien para ponerlo en libertad. ¿Y sabes qué pasó? Lo llevaron a que él compareciera y él diera su defensa de por qué estaba encarcelado. Y él habló vehementemente, habló el evangelio y se lo expuso a un gobernador, a Agripa, a su esposa, a otro gobernador, a otros políticos, a gente de mucha importancia, y a todos ellos les expuso el evangelio, les contó su historia, les contó lo que había vivido, la experiencia que tuvo con Dios. Y fíjate lo que le dice entonces el rey Agripa en Hechos 26, 28, 29. Dice: entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Ay, esos políticos. Y dice Pablo, versículo 29, Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto esas cadenas. Fíjate bien, Pablo encadenado, y había gente que quería ser como él. Un rey, un político, dice: casi me persuade a ser cristiano, casi quiero lo que tú tienes. ¿Por qué? ¿Tú crees que Pablo andaba: ay, en este problema, ay, es que no me llega no me dan mi pan, no puedo ver a mis amigos? ¿Tú crees que andaba él así? ¿Cómo andaría Pablo? Como una vez cuando Pablo estuvo en la cárcel con Silas, ¿cómo andaban? Después de ser azotados, empezaron a cantar gozosos por alguna alabanza, empezaron a cantar y hasta la cárcel tembló. ¿Cómo andaría Pablo? Pablo estaba viviendo en ese reino invisible, en ese reino sobrenatural del que Jesús predicó. Pablo estaba viviendo la esencia del evangelio. ¿Y cuál es la esencia del evangelio? Que no importan las circunstancias, no importa lo que suceda a mi alrededor, no importa lo que suceda en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, si Cristo está conmigo, yo soy más que vencedor. Dice la palabra que nada me podrá separar del amor de Dios. ¿Qué me puede separar de su amor? Angustia, muerte, tribulación, espada. ¿Qué me puede separar? Dice: nada me puede separar del amor de Dios. Y dice: y el perfecto amor de Dios
hace en nosotros, produce en nosotros un fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Cómo andaba Pablo? Gozoso. ¿Cómo andaba Pablo predicando a Jesús? ¿Cómo estaba Pablo? Humanamente hablando, circunstancias terribles, pero él estaba lleno de la presencia de Jesús. Ahí estaba Jesús con él. Y por eso le dijo al rey: ojalá que hicieras tú como yo, que fueran todos como yo, excepto estas circunstancias. No te quisiera ver encadenado, ¿verdad? Pero sí te quisiera ver gozoso de tu salvación. Sí te quisiera ver en la paz y en la alegría y en la esperanza que yo tengo en mi Salvador Jesucristo. Amén, amén. Fíjate lo que dice el Señor para nuestras vidas. Y un versículo bien conocido, tercera de Juan 2. Amado, ¿cuántos somos amados del Señor? Amado, dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo sé, mis hermanos, que si vemos este versículo en contexto, es un saludo. Juan el apóstol le está escribiendo a Gayo, su discípulo, y le está saludando. Pero como es palabra de Dios, inspirada por Dios, ahí se esconde una verdad. Y se esconde la verdad de que nuestro Padre, que nos ama, quiere vernos bendecidos, nos quiere ver prosperados, nos quiere ver en victoria. Pero Él pone las prioridades. Quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, si mi alma no prospera, si mi paz, si el gozo, si la llenura de mi espíritu, del Espíritu Santo en mi vida no prospera, ¿de qué me sirve estar saludable? Si yo no estoy siendo bendecido, lleno de la presencia de Dios, ¿para qué quiero la prosperidad? El tener dinero en la cuenta bancaria no te va a dar felicidad, te puede dar cierta tranquilidad, ¿verdad? Pero si no estás en Cristo, eso no te va a llenar. Y hay tantos ricos que viven con miedo a perder lo que tienen. Y cuentan en la famosa devaluación de los 1900, cuando hubo una gran depresión en Estados Unidos, muchos millonarios, multimillonarios, se pusieron una pistola en la cabeza porque habían perdido sus acciones. No habían perdido la economía, pero tenían para comer, tenían para vivir, tenían todavía para levantarse. Muchos se pusieron una pistola en la cabeza. Cuando tu vida, tu esperanza está puesta en las riquezas, dice la palabra que le salen alas. Y dice: no pongas tu confianza en las riquezas, porque le saldrán alas. Pero dice Dios: yo te doy el poder para hacer las riquezas. Yo soy el Dios que te prospera y no añado tristeza con esa prosperidad o con esas riquezas. Amén. Pero nuestro evangelio no debe ser predicar solamente lo material, porque esas son añadiduras. Sí, Dios me quiere bendecir. Sí, Dios quiere que trabaje y que yo gane y que sea prosperado, pero esas son añadiduras. Porque lo primero, dice el Señor, busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios aquí. El reino de Dios aquí. No importa lo que esté pasando, Señor, tú reina en mi vida, reina en mi mente, en mis pensamientos, reina en mis emociones. Reina aquí, Señor, y todo lo demás va a ser añadido. Luego dice en este versículo 3: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? ¿Y la estamos leyendo? ¿La estamos escudriñando? ¿La estamos aprendiendo? Porque si no la conocemos no podemos amarla. Hay que darle tiempo a la palabra de Dios. Hay que darle tiempo a leer, a estudiar lo que Dios dice, para que yo lo atesore en mi vida, en mi alma, y yo lo pueda enseñar a la siguiente generación. Y dice el versículo 4: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Familia,
No nos ofendamos entonces cuando Dios no hace las cosas como queremos que las haga. Él primero quiere trabajar en nuestra vida espiritual. Muchas veces Dios tiene que trabajar primero en nuestras emociones, en nuestras prioridades, en nuestro tiempo con Él. Porque si algo Dios te pide en la palabra de Dios, y está ahí en Proverbios, dice: dame, hijo mío, ¿qué? ¿Alguien se lo sabe? Dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Es lo que te pide Dios. Que le entregues tu corazón a Él, que le entregues tu confianza, que le entregues tu amor, y que busquemos su reino en nuestras vidas. Ponte de pie, familia. Ponte de pie, estamos adorando al Señor. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Si tú has invitado a Jesús a tu corazón, a tu vida, Jesús está aquí. Amén. Pero ¿dónde está obrando? ¿Dónde está Él actuando? Jesús está obrando, sanando lo ciego, lo leproso, lo sucio, lo equivocado, lo inmundo. Ahí está Jesús obrando en mi vida. Primero Dios quiere prosperar mi alma, sanar mi alma, liberar mi alma. Y en su tiempo vendrán añadiduras. Pero si tú ya tienes las añadiduras y te das cuenta que no tienes ese gobierno de Dios en tu vida, mi hermano, mi hermana, es tiempo de arrepentirnos y decirle: Señor, necesito tu gobierno en mi corazón. Necesito tu gobierno en mis pensamientos. Necesito que tú me limpies mi alma, mi espíritu, Señor, porque yo quiero ser un portador de tu presencia. Yo quiero llevar tu presencia en mi vida. Quiero sentirte en mi vida. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te alabamos, hoy te adoramos por quién eres tú, Señor. Porque tú eres el autor de la vida, tú eres el autor y consumador de la fe. Tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Padre, hoy de manera especial te quiero pedir por aquellas personas que han pasado o están pasando situaciones tan difíciles que les cuesta trabajo, Señor, discernir en dónde estás tú. A veces vemos el problema tan grande, Señor, que pensamos que tú ya no estás en control y que tú ya no eres el Señor. Pareciera que eso pensáramos, Señor, pero tú sigues siendo Dios. Tú sigues en control, Señor. Padre, muchas gracias, porque muchos de aquí hemos visto tu liberación. Muchos de aquí hemos visto, Padre, tu mano sanando, liberando, sacándonos de problemas tremendos, Señor. Pero aún tú tienes mucho más que enseñarnos y mostrarnos, Padre. Y en esta hora, Padre, queremos más de tu presencia. Queremos más de tu presencia. Queremos más de tu presencia. Hay una canción que cantamos hace rato que se llama La Bendición. Y yo estaba sintiendo en esta canción no se la vas a cantar a Dios. Es una canción que de hecho tú le debes cantar a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana, a tu padre. Porque es una canción que es una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Y fíjate, quiero que le empiecen a cantar y que tú medites en esta letra, porque Dios te quiere bendecir. Y no solamente a ti, pero te quiere bendecir a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Amén, amén. Y la mayor bendición que tú y yo tenemos se llama Jesucristo, se llama Jesús. Así que te voy a invitar a que te pongas con alguien que le puedas abrazar, que le puedas tocar respetuosamente su hombro y canta esta canción. Declara bendición sobre esa persona. Servidores, ayúdenme, sobre todo si hay gente que viene sola. Ayúdenme, servidores, a estar con alguien, por favor. Declaren bendición. Si tú vienes con tu familia, abraza a tus hijos, a tu esposa y declara bendición.
Declara la bendición de Dios sobre la vida de tu hijo, sobre la vida de tu hija. Declara bendición sobre ellos y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé la paz. El Señor te engrandezca, el Señor te llene, y que todas las cosas que Él ha prometido en su palabra se cumplan en tu vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Una vez más, esa parte, una vez más. Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén significa así sea. Dile. Vamos al puente. Ahora lo que dice, fíjate lo que dice la siguiente parte. Dile. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus Sí, Señor. hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Su presencia. Dile. Hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, Una va vez más, su contigo. presencia. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. Sí, Señor, tu bendición. Sí, Señor. Amén. 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 Dice la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, le dijo a Isaac, le dijo a Jacob: en tu simiente yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Esa simiente, esa semilla es Jesucristo. Amén. Y por medio de Jesús, nuestro Salvador, somos bendecidos y 1000 veces bendecidos hasta 1000 generaciones, conforme está escrita la palabra de Dios. Aleluya. Y hay cosas que a lo mejor no veremos en esta tierra, pero veremos en la eternidad. Pero también el Señor dijo: cualquiera que deje padre, hermano o casa o posesiones por mi reino y por seguirme a mí, recibirá en este siglo mucho más, y además la vida eterna. Vale la pena servir a Cristo, familia. Vale la
pena servir al Señor. Vale la pena entregarnos a nuestro Rey, porque hay bendiciones hasta 1000 generaciones. A tus nietos y bisnietos son benditos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, familia. Abraza a 10 personas, bendice con tus palabras y bendice esta semana a mucha gente. Dios te bendiga, porque Jesús está contigo. Amén, amén. Terminamos con esta alabanza. Y salida en tuya.